Buenas tardes a todos y bienvenidos al Pleno Municipal Extraordinario 13 de mayo de 2021, siendo las 8 menos cuarto de la tarde. En el primer punto del orden del día, expediente 1670/2021, contratación del servicio de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros escolares. Tiene la palabra el señor secretario. Procedo a la lectura de la parte dispositiva de la propuesta de alcaldía previamente dictaminada en la Comisión Informativa de Asuntos Generales, que dice del modo siguiente. Considerando las atribuciones que confiere al Pleno de la Corporación la disposición adicional segunda de la citada ley, a dicho Pleno se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el expediente de contratación número 1670/2021, correspondiente al servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales y centros escolares de Fuente Álamo de Murcia, mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y un único criterio de adjudicación, el precio más bajo, convocando su licitación. Segundo, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas redactados al efecto, obrantes en el expediente que regirán el contrato. Tercero, aprobar el gasto que conlleva esta contratación por el importe anual de 878.211,78 euros con cargo a la partida 920.227,07 del presupuesto municipal del ejercicio 2021. Cuarto, adoptar el compromiso de consignar cantidad suficiente en los sucesivos presupuestos en los que esté vigente el contrato para dar cobertura a las obligaciones económicas del mismo. Quinto, publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el anexo tercero de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Sexto, publicar el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, dejando constancia en el expediente de la fecha de envío del anuncio de licitación. Y séptimo, publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de contratación, en particular los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Gracias. Y la palabra al primer técnico alcalde para explicar la propuesta. Muchas gracias, señora alcaldesa presidenta. Buenas tardes a todos, compañeros de corporación, y buenas tardes a todos aquellos que nos están viendo a través de la página de Facebook en directo. Bien, se trata de... Hemos traído aquí al Pleno una aprobación del expediente de contratación del servicio de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros escolares, que es uno de los contratos más importantes del Ayuntamiento de Fuente Álamo. El contrato que es vigente actualmente finaliza el próximo 4 de octubre, por lo tanto, en la época en la que estamos, pues es conveniente, ya que es un contrato que requiere bastante de proceso, traerlo lo antes posible para que haya un adjudicatario. Se trata de un contrato que es una contratación abierta, sujeta a regulación armonizada, y el único criterio de adjudicación es el precio más bajo. Deben ser limpiadas un total de 46 dependencias en todo el municipio. El presupuesto base de licitación va a ser 774.000 euros, unos 100.000 euros más del actual presupuesto base de licitación del adjudicatario que hay actualmente, el contrato por el cual salió, que refleja y actualiza lo que son los convenios colectivos de las trabajadoras, y también se tiene en cuenta pues, un porcentaje, un 3,5%, para cubrir vacaciones y bajas, para que las empresas pues, adjudicatarias tengan esa cobertura y nos garanticemos que no venga cualquier loco, hablando coloquialmente, se adjudica el contrato y luego pues, lo sufran los trabajadores. En este contrato, al igual que en otros, como viene siendo habitual, se subroga todo el personal, se trata de 35 trabajadoras, la duración será de 2 años, prorrogable otros 2 más, 1 más 1. Cabe destacar también que debido a la situación tan excepcional que estamos viviendo del COVID-19 y con el objeto de poder garantizar ese entorno seguro para los miembros de los centros educativos y así evitar esos posibles nuevos contagios, pues ha sido necesario también ampliar ese contrato para este curso escolar, o fue, mejor dicho, necesario ampliarlo aquí en el Pleno, el curso escolar vigente 2020-2021, y por ello se ha tenido también que reflejar en este contrato de manera excepcional mientras que dure la situación del COVID por todos conocido. Ese aumento que se va a reflejar en el presupuesto base se trata de 101.000 euros, que comprende 178 jornadas lectivas, con un coste por hora de 21 euros aproximadamente. Por lo tanto, el nuevo presupuesto de salida de licitación está en torno a 878.000 euros. Evidentemente, una vez adjudicado, pues se entiende que será un importe bastante menor.
Por lo tanto, traemos este contrato aquí al Pleno, esa aprobación del expediente de contratación y de los pliegos pertinentes para remitir lo antes posible al diario oficial de la Unión Europea, que debe estar 30 días desde que se le notifica, e ir avanzando lo antes posible para que, si fuese necesario, en este verano pues ya tuviésemos un adjudicatario y en octubre, cuando acabe el nuevo contrato, pues pueda entrar con todas las garantías. Pedimos, por supuesto, el apoyo de todos los miembros de la corporación y de todos los grupos políticos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Pues efectivamente nos encontramos ante uno de los contratos más importantes que tiene este ayuntamiento. Es un servicio esencial, el de la limpieza de todas sus dependencias, incluidos los centros educativos públicos de infantil y primaria, que hay que recordar que aunque la educación es una competencia regional, el mantenimiento y la limpieza de los centros escolares de infantil y primaria públicos corresponde a los ayuntamientos y también están incluidos en este contrato. Es un contrato importante que además experimenta una subida también importante en su precio base de licitación, aunque entendemos que está justificada por un lado por incorporación de nuevas dependencias o dependencias que no estaban incluidas y por otro lado por la prestación extraordinaria, la limpieza extraordinaria que hay que hacer a consecuencia del protocolo COVID. Concretamente, por protocolo COVID se incrementa el coste anual en 103.000 euros, IVA incluido. Y en relación con esta cuestión sí queríamos hacer una primera observación a este pliego que se nos trae hoy a pleno. Concretamente, en los pliegos técnicos, en el pliego de condiciones técnicas, sí queda perfectamente definido qué horas de limpieza y qué actuaciones forman parte de lo que podríamos denominar protocolo COVID. Se sabe también lo que cuesta ese protocolo COVID, sin embargo, no se ha configurado en el pliego de administrativa y en el conjunto del contrato un mecanismo para que el ayuntamiento pueda modificar el contrato unilateralmente, simplemente por cese de ese protocolo COVID. Es decir, aunque está muy bien identificado qué es limpieza extraordinaria por esta razón y cuál y qué no y qué horas y dónde se hace, no queda del todo claro si cuando haya que cesar esa limpieza extraordinaria porque la pandemia se supere o porque se incrementen las evidencias científicas que ya se tienen, que están apuntando a la idea de que el contagio por contacto de superficie prácticamente es testimonial, por una razón o por la otra, o por ambas, llegará un momento en que haya que dejar de hacer esas limpiezas extraordinarias o incluso reducirlas o digamos, acotarlas. Y no se prevé en el contrato claramente el mecanismo en virtud del cual el ayuntamiento va a proceder a la modificación del contrato, porque sería una modificación del contrato al fin y al cabo, unilateralmente. Entendemos que al amparo del dispuesto en el artículo 203.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente en la letra A, se tendría que haber previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares esa causa de modificación y sus términos y condiciones. Por otro lado, vemos que se va a traer el contrato, se va a adjudicar con un único criterio, que es el de precio más bajo. Es cierto que tradicionalmente este contrato se ha adjudicado en el pasado siempre con ese único criterio de a la oferta más barata. Pero también es verdad que la experiencia que hemos ido acumulando en las últimas legislaturas, con las últimas empresas que han ido prestando el servicio, que se lo adjudicaron por precios muy ajustados, que incluso podían poner en peligro su solvencia o su viabilidad económica, pues la experiencia, como decía, nos muestra que se tendría que haber explorado alguna posibilidad, algún criterio alternativo para, junto con el precio, adjudicar este contrato y de alguna forma buscar empresas que tengan una especial solvencia y una especial capacidad de trabajo. Entiendo que es un servicio sencillo y que por tanto es más complicado valorar un proyecto de prestación del mismo, pero ese proyecto en sí mismo ya es una garantía y el hacerlo con calidad pues refleja también una buena calidad de la empresa. Se tendría que haber buscado algún criterio adicional que de alguna manera
impida que se adjudique el contrato con precios demasiado ajustados. Vemos también que a la hora de garantizar la solvencia económico-financiera de la empresa se ponen dos criterios de los que se prevén en la ley: el volumen anual de negocios y el justificante de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 2 millones de euros. Estamos de acuerdo con esos criterios, que además son los que establece la ley, pero no queda claro en el pliego si son criterios alternativos o son criterios acumulativos. La ley permite las dos cosas, dice que se pueden exigir uno o varios de los criterios que se establecen, pero en este pliego no queda claro si son alternativos o acumulativos, y eso puede dar lugar a problemas de interpretación e incluso impugnaciones, llegado el caso, en el proceso de adjudicación del contrato. A la hora de configurar la apreciación de ofertas anormalmente bajas, o que comúnmente se conoce como ofertas temerarias, bien se recurre a la fórmula del artículo 85 del reglamento de contratación, que es una fórmula matemática. Nos parece bien que se utilice esa fórmula, y también se habla de que se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social, laboral, nacional e internacional, incluyendo, y esto es importante, el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales. Esto efectivamente permite que si una oferta no es suficiente para cubrir los costes laborales de la empresa, atendiendo al convenio colectivo vigente para la limpieza de la región de Murcia, se pueda declarar temeraria la oferta. Pero entendemos que esto se podría haber configurado mejor también para evitar dudas interpretativas y posibles informaciones. Sabemos que la fórmula del artículo 84 de la ley, del artículo 85 del reglamento de contratación, es una fórmula matemática que la puede apreciar la mesa de contratación en el acto. En el mismo acto en que se celebra la mesa, se hace la fórmula y se declara, en su caso, la temeridad de las ofertas que se queden por debajo del umbral que establece esa fórmula. Pero aquí se habla de si se comprueba. ¿Quién lo comprueba? Se entiende que la mesa pediría un informe, se sabe muy bien si al técnico que ha hecho el pliego de prescripciones técnicas, si al interventor, si a ambos, pero quizá a la hora de configurar esta causa de apreciación de bajas temerarias se tiene que haber hilado un poco más fino para dejar muy claro si primero se aplica una, si los que superan la del artículo 85 luego pasan por el siguiente filtro, si la mesa a ojo va a sospechar de una oferta u de otras, y entonces una vez que haya tenido esa sospecha va a pedir informes, si se van a pedir informes de todos los licitadores que hayan superado el filtro del artículo 85, es decir, quedan muchos flecos a la hora de saber cómo se va a aplicar esa fórmula, en qué momento procedimental y a quiénes se le va a hacer esas comprobaciones. Ese sí se comprueba, que dice el pliego, a quién se le va a aplicar. Nos parece bien el plazo que se plantea, el plazo 2 más 1 más 1, un plazo razonable porque permite, pues eso, alargar el contrato si la cosa va bien hasta 4 años, pero si la cosa va mal, pues permite el cambio de empresa a los 2 años. Nos parece bien también esos requerimientos de solvencia técnica adicional que se establecen en el apartado 2.8 del pliego de prescripciones técnicas, pero seguimos viendo más dudas a lo largo del contrato. Por ejemplo, se establece que, como obligación de la empresa, que pague a su personal y que pague puntualmente. Nos parece muy bien, ya se venía incluyendo esa obligación, porque sabemos que el principal problema que se suele dar con estos contratos, la experiencia reciente con las dos últimas empresas lo demuestra, es los retrasos en el pago de las nóminas, que al final pues son un problema para los trabajadores y un conflicto también para el ayuntamiento, aunque el ayuntamiento, como todos sabemos y hemos podido comprobar a lo largo de estos años, no tiene herramientas para resolver ese problema, porque no puede adelantar las nóminas, no puede pagar por cuenta de la empresa. Está claro que
es una obligación contractual de la empresa que se quede con este servicio pagar puntualmente las nóminas. Y se dice textualmente que el retraso por parte del adjudicatario podrá ser objeto de sanción por parte del ayuntamiento. Pero cuando luego nos vamos a la tipificación de incumplimientos y a las posibles sanciones que se le pueden incurrir, se ponen faltas graves, o sea, leves, graves y muy graves, vemos que no se ha tipificado, desde luego no se ha tipificado de forma específica el impago o la demora del salario. Hubiera sido muy interesante que, dado que es el principal incumplimiento, el que con más probabilidad se puede dar en este contrato, que se hubiera tipificado de forma específica ese incumplimiento y además se hubiera podido incluso pues graduar en función de los días de retraso para calificarlo como falta leve, grave o muy grave. Y por último queremos hacer también un apunte sobre la posibilidad de hacer trabajo extraordinario. Obviamente es necesario que el contrato contemple la posibilidad de realizar trabajo extraordinario, porque evidentemente surgen situaciones en las que imprevisibles o al menos no previsibles de forma periódica en el tiempo, en las que hay que hacer limpieza extraordinaria. Eso desde luego siempre va a ser así, pero cabe la duda cabe la siguiente duda. El pliego dice que en una sola certificación mensual se van a liquidar los trabajos realizados, los ordinarios y los extraordinarios. Eso hace pensar que se van a pagar en una única factura y con cargo a una única retención de crédito. Eso hace pensar que forman parte, esos trabajos extraordinarios, de la prestación única y principal de este contrato, de este pliego que estamos hoy debatiendo. Pero claro, eso nos lleva a la siguiente conclusión. ¿Se ha tenido en cuenta un tope máximo de esas horas que se van a poder certificar y facturar en este marco contractual? ¿Se ha incluido ese coste o ese tope máximo de coste en el precio del contrato? Es decir, ahí ha podido haber una pequeña irregularidad o desajuste en cuanto a la configuración del contrato y sobre todo en cuanto a la determinación de su precio. El Grupo Socialista entiende que hay prisa por tener un nuevo adjudicatario, pero por otra parte, con las lagunas, los fallos que hemos encontrado en este pliego, que pueden ser motivo de futuros problemas, incluso en el propio proceso de contratación, que sería lo más grave, porque entonces sí que se retrasaría mucho la adjudicación del contrato. El Grupo Socialista no puede apoyar estos pliegos y va a votar esto. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues como bien ha comentado el señor Oliver, esta tarde traemos como propuesta a este pleno extraordinario la aprobación del expediente de contratación del servicio de limpieza de los edificios municipales, así como los centros educativos, los centros escolares. Como bien se ha dicho ya también, es un servicio muy importante, por un lado porque es un servicio esencial y por otro lado también por el importe de este contrato. Como ya se ha hecho referencia, el aumento del importe del precio base de salida de este contrato pues es debido, por un lado, a la actualización de los salarios de las trabajadoras en la limpieza. Por otro lado, se establece también un importe estipulado de 41.000 euros para cubrir bajas y vacaciones que anteriormente no estaba estipulado en el anterior contrato. Y por otro lado, se han aumentado las dependencias que se van a limpiar. Anteriormente había algunas que estaban fuera del contrato y en este caso pues se han incluido. Ya tienen un total de 46 dependencias, como ya se ha dicho anteriormente también. Además, hay que incluir en este precio unos 100.000 euros más que vendrían establecidos por las medidas extraordinarias derivadas del COVID que ha hecho que se tengan que ampliar las horas de limpieza en los centros educativos. Como ya no hace mucho en un pleno tuvimos que caer en el contrato que actualmente tenemos esta ampliación de horas, que no obstante eso se pagaría si se presta ese servicio, y si no se presta ese servicio pues ese importe habría que descontarlo. Bueno, la duración del contrato se ha comentado ya también, es de 2 años más 1 con posibilidad de prórroga, y contempla también la subrogación de las trabajadoras, que asciende a un total de 35 trabajadoras. Y bueno, el contrato, el criterio único de adjudicación, como ya también se ha comentado,
es el precio más bajo. Es cierto que, bueno, que podemos plantear otras cuestiones como planteaba el Partido Socialista, pero que en la práctica los técnicos han visto muchas dificultades para poder plasmarlas y por eso no se han establecido otras medidas. Y nada más, por eso, por la importancia que tiene este servicio y en atención de que el contrato que tenemos actualmente termina en el mes de octubre y que este contrato está sujeto a regulación armonizada. Esto quiere decir que los plazos de exposición son mucho mayores, hay que ponerlo en el boletín de la Unión Europea, pues queremos hacerlo con tiempo y por eso lo traemos a este pleno y espero que sea aprobado. Nada más, gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Gracias y buenas tardes a todos. Bueno, pues también desde el grupo municipal de Vox nos surge alguna duda. Ya se ha comentado bastante el incremento del importe y aunque es verdad que en parte tiene su justificación por el aumento de dependencia, por lo tanto del número de horas necesarias para incluir este servicio, el hecho de que haya que actualizar, como no, el convenio colectivo o ese 3,5% adicional para que la empresa pueda cubrir bajas y vacaciones y por lo tanto no se viera malogrado el servicio. Pero aún así, la verdad es que cuando se hace el ratio, que de hecho el ratio viene hecho, incluso sin tener en cuenta esos más o menos 100.000 euros adicionales por un trabajo extraordinario que requeriría en el caso de problemas COVID, como digo, incluso sin tener en cuenta esos 100.000 euros adicionales, el ratio en cuanto al coste por hora parece que es significativamente más alto que el anterior y ese valor de 21,17, pues bueno, es, como digo, bastante más alto que ese mismo ratio en el contrato actual. Y bueno, parece que el contrato de limpieza de edificios públicos en Fuente Álamo pues está condenado a sufrir incrementos, como digo, en ratio, no en cifra absoluta. Y bueno, pues creemos que es preocupante. Y por otro lado, como también hemos comentado, hemos sugerido en la comisión previa, ante un contrato de tal volumen, recordemos que este contrato al final rondará, la adjudicación rondará, pues no sé, entre 700 y 800.000 euros, frente a un presupuesto total, que quiero recordar que es de 15,4 millones. Es un contrato lo suficientemente importante y por eso hemos hecho la sugerencia y la repetimos aquí, como para que en el futuro se plantearan partir este tipo de contratos, partirlo en este caso en dos, por ejemplo, de hacer como dos lotes de adjudicación. Entiendo que la manera más lógica de hacerlo sería por la situación geográfica de los propios centros a los que hubiera que prestar el servicio. Y de esa manera, como la verdad creo que se hace mucho más en la empresa privada, las empresas adjudicatarias, en este caso dos empresas, pues estarían como más vigiladas, ellas mismas se sentirían como más en competencia y creo que se repercutiría en una mejora significativa del servicio. Pero bueno, hechas estas salvedades y como también se ha comentado, empieza a ser ya urgente el poner en marcha este expediente de contratación, esta licitación, porque en octubre termina el contrato con la empresa actual, que afortunadamente termina ya, porque como también he sabido, ha habido bastantes problemas con la empresa adjudicataria actual y vamos a apoyar este expediente para que continúe y desde luego sí que vamos a estar vigilantes en todo el proceso de adjudicación para que se haga lo mejor y de la manera más ventajosa para Fuente Álamo. Nada más, gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de CIFA. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos los presentes y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de Radio Fuente Álamo, Antena Ciudad, etcétera, etcétera. Ante todo, pues hemos echado en falta, especialmente este concejal del grupo CIFA, me imagino que también los compañeros de la oposición, hemos echado en falta que se haya contado con nosotros a la hora de ir evaluando esos pliegos de condiciones, que siempre se pueden aportar ideas, propuestas, sugerencias, que siempre vienen bien, sobre todo en un contrato que nos ha dado muchos problemas en otras legislaturas anteriores. Siempre ha sido un contrato que ha arrastrado un lastre de déficit, sobre todo en horas de trabajo para el colectivo de trabajadoras y trabajadores que realizan este servicio. Entendemos que hay que darle más medios a estas empresas y esas herramientas necesarias para que el servicio, este servicio esencial de limpieza de dependencias municipales, pues sea un servicio que tenga un grado de calidad suficiente y mínimo.
Entendemos también que el precio de salida, pues discrepamos bastante, ya que subimos de 550.000 euros de la última adjudicación anterior, subimos a 878.211 euros, incluyendo esas limpiezas especiales para tratar el COVID, que nos gustaría que en el pliego de condiciones se hubiesen incluido cómo se van a realizar esas limpiezas extras higiénicas, ese tipo de limpiezas higiénicas en esos centros escolares, centros municipales, y cómo vamos a tener la certeza que esos servicios se realizan adecuadamente, que no se especifica en el pliego de condiciones. Tampoco se han puesto, no se ha calculado una serie de condiciones que son recomendables, como por ejemplo exigirle a los licitadores que tengan una línea de crédito para garantizar el cobro de las nóminas de las trabajadoras y trabajadores de este servicio, que ya ha sido habitual en otras ocasiones el retraso en el cobro de las nóminas que han sufrido el colectivo de este servicio. También entendemos que en este contrato tan importante de gran calado, que va a sumar en torno a los 3 millones de euros, los 4 años de servicio, en esta mesa de contratación deberían haber estado presentes un concejal de cada grupo de la oposición, como ya se hizo anteriormente en el servicio de limpieza y recogida de basura. Asimismo, entendemos que con todos los medios que tiene el equipo de gobierno municipal, ya sean medios técnicos, humanos y logísticos, se podría haber mejorado este pliego de condiciones. Entendemos que hubiese sido aceptado contar con los grupos de la oposición para que hubiésemos aportado nuestras sugerencias e ideas. No ha sido así, y por esta celeridad, esta prisa, con tanta prisa, entendemos que esta no es la forma de hacer las cosas para que luego este contrato pues tenga el éxito que todos esperamos que deba tener. Y no corre peligro que el servicio no se realice. El ayuntamiento tiene herramientas suficientes y mecanismos para que las trabajadoras y trabajadores de este servicio pues puedan cobrar si hacen su trabajo. Aunque la empresa esté pasando dificultades económicas, que no es solo esta empresa, es un 86% de las empresas del país con la que está cayendo, con esta crisis económica que está azotando a la mayoría de las empresas. Entendemos que el dinero público pues hay que utilizarlo de la mejor manera posible, siendo estrictamente que sea lo menos costosamente posible los costes, rebajar los costes en la medida de lo posible. Y entendemos que esta subida disparatada de golpe se podría haber realizado progresivamente en sucesivos contratos. De este modo, entendemos que no es suficiente que el interventor siempre ponga la frase de que hay crédito suficiente. Desde luego que hay crédito suficiente. Un ayuntamiento se puede endeudar una y otra vez y puede ampliar sus créditos y sus préstamos. Pero esa no es la manera de ahorrar y defender los intereses municipales de la opinión que en este modo consideramos. Asimismo, entendemos que el moderar y evitar las bajas temerarias es una cláusula importante que se ha incluido en el contrato, lo valoramos positivamente, y entendemos que ha sido demasiado precipitado que este contrato público se haya traído deprisa y corriendo y haciendo un pleno extraordinario, porque se podía haber estudiado y se podía haber mejorado, en nuestra opinión, este contrato. Por lo tanto, desde el Grupo CIFA no vamos a apoyar la moción. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal Martín. Sí, buenas tardes a todos. Un poco más que añadir, creo que todos los portavoces han dado su versión al ponente y demás. Y bueno, pues como concejal no escrito, pues suelo decir, bueno, pues que las trabajadoras del Servicio Municipal de Limpieza de Edificios Municipales estarán todas dentro de las nuevas condiciones de este pliego de condiciones. Que bueno, pues son las 35 trabajadoras, que son las 46 dependencias, que el importe que adquiere el contrato está justificado por lo que hemos comentado en comisión informativa,
y poco más que añadir. Solo, en este caso, os tenéis pedir a favor. Muchas gracias. Gracias. Si alguien más quiere tomar la palabra. ¿No? Pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Se aprueba la propuesta. Y sin más asuntos que tratar en el orden en el punto del día, se levanta la sesión. Buenas tardes.